Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del curso Taller de Lectura y Redacción 1. Mi nombre es Óscar García García, docente de la Academia de Comunicación en la Preparatoria Oficial número 24 del Estado de México. El día de hoy continuaremos con el trabajo del cuarto bloque, que aborda el tema de los prototipos textuales, específicamente los textos argumentativos, expositivos y el diálogo. Te recomiendo que estés muy atento a la información y realices las anotaciones que consideres pertinentes. El texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo principal expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir a un receptor. En un texto argumentativo, la finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Los textos argumentativos tienen fines persuasivos, es decir, buscan hacer convincentes un punto de vista. Los textos argumentativos suelen combinarse con la exposición, pero mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar de ideas. En los textos argumentativos, además de la función apelativa presente en el desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial en la parte en la que se expone la tesis. El texto argumentativo se utiliza en ensayos, oratoria política y judicial, textos periodísticos de opinión, mensajes publicitarios, textos científicos, textos filosóficos, entre otros. El texto argumentativo se organiza en introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. La introducción es una breve exposición o encuadre en la que el argumentador intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud receptiva. En la introducción o encuadre se puede encontrar la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Esta tesis puede estar constituida por una sola idea o un conjunto de ellas. Desarrollo o cuerpo argumentativo. En esta parte del texto se exponen los elementos que forman parte del cuerpo argumentativo. Se denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla. Según la situación comunicativa, el desarrollo del texto argumentativo se distingue entre estructura monologada. La voz de un solo sujeto organiza la totalidad de un texto argumentativo. Es el caso del investigador, que valora el éxito de un descubrimiento en una conferencia. Estructura dialogada. El planteamiento, la refutación o la justificación y la conclusión se desarrollan a lo largo de réplicas sucesivas. Es el caso de los debates, en los que es fácil que surjan la controversia, la emisión de juicios pasionales, las descalificaciones y las ironías. Según el orden de los componentes, se distinguen varios modos de razonamiento. 1. La deducción o estructura analítica se inicia con la tesis y acaba con la conclusión. 2. La inducción o estructura sintética. Sigue el procedimiento inverso, es decir, la tesis se expone al final después de los argumentos. A su vez, los argumentos empleados pueden ser de distintos tipos. Argumentos racionales.
Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Argumentos de hecho. Se basan en pruebas comprobables. Argumentos de ejemplificación. Se basan en ejemplos concretos. Argumentos de autoridad. Se basan en la opinión de una persona de reconocido prestigio. Argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos argumentos se pretende halagar, despertar compasión, ternura, odio. Conclusión. Contiene un resumen de lo expuesto, la tesis y los principales argumentos, es decir, sintetiza lo más importante de lo expuesto y refuerza los argumentos utilizados para ratificar la tesis inicial o refutarla. A continuación, 2 ejemplos de textos argumentativos. Deberás leerlos e identificar en ellos la introducción, el desarrollo y tipos de argumentos y la conclusión. No olvides realizar tu actividad para entregar a tu profesor. Textos expositivos. Los textos expositivos se usan para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de una palabra, texto o doctrina. El texto expositivo sirve para informar objetivamente sobre un tema, de forma clara y ordenada. El texto expositivo tiene la intención de informar y predomina en él la función referencial, y en cuanto a la modalidad, prevalece la denominada enunciativa. La exposición puede presentar 2 grados de dificultad. Exposición divulgativa. El emisor presenta temas de interés general para un público que desconoce aquello que se va a exponer. La intención es didáctica, enseñar y conseguir que el receptor comprenda el mensaje. La estructura es ordenada y el lenguaje es claro, sin tecnicismos. Exposición especializada o técnica. Se usa cuando el receptor cuenta con conocimientos previos sobre el tema. El emisor, por su parte, suele ser un especialista en la materia. La intención es dar a conocer contenidos sin ninguna pretensión didáctica. La estructura es ordenada y precisa, y el lenguaje utilizado es preciso y con abundancia de tecnicismos. Los textos expositivos se adscriben a las siguientes formas de discurso: tesis, artículos, monografías, disertaciones, informes, conferencias, análisis y comentarios, trabajos de investigación, entre otros. Estructura de un texto expositivo. Introducción. Se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del receptor. Desarrollo. Implica la explicación o aclaración de aspectos esenciales, ejemplificaciones, clasificaciones,
etc. Se ordena lógicamente las ideas. El texto expositivo puede valerse, además de títulos, epígrafes, guiones, listas y otros recursos similares. Conclusión, síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo expuesto anteriormente. Los tipos de estructura de un texto expositivo son: analizante, opta por el método deductivo; sintetizada, sigue el método inductivo; encuadrada, se presenta el tema al inicio; paralela, todas las ideas tienen el mismo nivel de importancia; de trama narrativa, se suele usar para explicar procesos históricos o naturales; de trama descriptiva, abundan los esquemas clasificatorios; de seriación o gradación, los datos se ordenan según un orden o una función; de causalidad, se da prioridad a la organización de contenidos para fundamentar las razones que generan un hecho o fenómeno; de problema-solución, se presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda posibles soluciones; de comparación-oposición, la organización de las ideas se realiza para presentar semejanzas o diferencias, ventajas o inconvenientes entre métodos o elementos diversos. Escucha atentamente los siguientes ejemplos de textos expositivos. Chimangos son aves que tienen un largo y lastimero sonido. ¡Sí! Que da origen a su nombre aborigen. Este sonido que emiten lo realizan con frecuencia cuando devoran carroña o cuando espantan a algún intruso. El chimango es una presencia familiar en todo el territorio argentino. Es fácil de observar sobre todo cerca de las casas, ya que el hombre, del cual, como veremos, resulta un eficaz colaborador, no parece inspirarle desconfianza. Como bien lo señala su nombre científico, Polyborus, del griego que come mucho, el chimango es un ave voraz. Su dieta no solo es abundante sino variada. Carnívoro, insectívoro, ave de presa y hasta en ocasiones herbívoro, el chimango come de todo y en cantidad. Fundamentalmente se alimenta de animales muertos. En el campo se lo puede ver en las cercanías de las viviendas compartiendo con los perros los despojos de ganado, las placentas de hembras recién paridas, los desperdicios de la actividad humana. Más habitual aún es en rutas y caminos, donde da cuenta de las aves, reptiles y pequeños mamíferos muertos por los autos y otros medios de transporte. Los chimangos no desperdician ninguna posibilidad de alimentarse. En otoño su dieta se enriquece con las hormigas coloradas que para esta época salen de sus hormigueros sobre los que permanecen cierto tiempo suspendidos. Desde el aire, el chimango acecha sus presas, alguna culebra, un pequeño reptil, un roedor o un sapo. Para capturarlas no baja en picada como lo haría un halcón, sino que alterna persecuciones por tierra con vuelos casi a ras del suelo. En épocas de escasez, el chimango puede cambiar su dieta. Se lo ha visto comiendo maíz tierno, tubérculos y hasta hongos. De los animales, muchos animales migran, es decir, se desplazan de un hábitat a otro en determinadas épocas del año. Durante una migración, los animales se desplazan a menudo por muchos días. Los animales más pequeños, como los del plancton, los anfibios y las langostas, aprovechan las corrientes de agua, mientras que las aves aprovechan los vientos y las corrientes de aire. Los animales migratorios usualmente utilizan las mismas rutas año tras año. Los animales terrestres cruzan montañas, ríos y extensos territorios. Pájaros, murciélagos e insectos vuelan a lo largo de grandes distancias, algunas veces cruzando continentes enteros u océanos. Los animales nadadores pueden migrar distancias que abarcan medio mundo.
La migración cumple distintos propósitos. Hay especies que lo hacen para evitar los inviernos o veranos en extremos rigurosos. Otros animales migran buscando un lugar apropiado para su reproducción o huyendo de sus depredadores. Otras especies lo hacen para buscar alimento. Ahora que ya sabes qué es un texto expositivo y has escuchado los ejemplos, deberás redactar tu propio texto expositivo. Se colocarán unas imágenes y tú escogerás una de ellas para realizar tu actividad. Recuerda, si necesitas más información, te puedes apoyar de los libros que tengas en casa o en internet. El diálogo. El diálogo significa intercambio comunicativo entre dos o más hablantes, pero en un sentido estricto denota conversación entre dos o más personas. El diálogo es una conversación entre dos interlocutores que se turnan en sus roles respectivos de emisor y de receptor, de manera ordenada. La palabra diálogo proviene del latín dialogus y a su vez del griego diálogo, día, a través, y logos, palabra, que literalmente significa a través de la palabra. En el diálogo, el narrador se hace a un lado para dejar hablar directamente a los personajes, que pasan a ser en esos momentos los que informan y hacen progresar la trama. El diálogo debe hacernos creer que realmente estamos escuchando y asistiendo a la conversación, pero para ello es necesario que las voces transmitan información precisa, que estén bien diferenciadas entre sí y que tengan una entonación adecuada y sin ritmo monótono. Estructura del diálogo. El diálogo tiene una estructura con dos elementos. Los parlamentos son las intervenciones habladas de los personajes, sus palabras directas. Los incisos son aclaraciones que hace el narrador y que sirven para marcar los movimientos o expresiones de estos personajes mientras hablan, o incluso sus sentimientos y su conciencia. Ejemplo: haz lo que te dé la gana, pero conmigo no cuentes, dijo Andrea levantándose bruscamente de la silla. Características del diálogo. Las características básicas del diálogo son las siguientes. Intencionalidad. Los personajes nunca deben hablar porque sí, o para rellenar espacio. El diálogo debe ser una imitación del lenguaje conversacional, sin ampulosidad, florituras o adornos verbales, y sin palabras rebuscadas y poco usadas. Debe ser verosímil y creíble. Ritmo. El diálogo debe ser fluido y rítmico, y huir de toda monotonía. Además, no es necesario reproducirlo siempre de principio a fin, pues hay partes que a menudo se sobreentienden y que es mejor obviar. Coherencia. El diálogo debe ser coherente respecto a los mismos personajes, acorde a su edad, su procedencia o clase social, acorde a su realidad externa e interna.
Inferencia. El diálogo debe asumir la información implícita que se desprende del lenguaje conversacional. A menudo en nuestras conversaciones obviamos información, pero el otro la sobreentiende e infiere, y esas inferencias deben mantenerse en el diálogo. Funciones del diálogo. Las funciones básicas del diálogo son las siguientes. Configurar escenas. Presenta una escena del conflicto o de la situación de un modo vivo, inmediato. Aporta información. Proporciona información al público sobre los lugares, personajes, acciones y tiempo. Define un personaje. Caracterizar a los personajes para que cada uno se distinga como un ser individual. A continuación, algunos ejemplos de diálogo. Después de haber leído con atención los ejemplos del diálogo, elabora en hojas o en tu cuaderno una historieta para cada ejemplo. Esto es todo por mi parte y agradezco tu atención. Si quieres saber más acerca de estos temas, dejo la siguiente mesografía.